Hola Fiorella, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Ahora que te veo, recuerdo que hace poco en la clase de formación social cristiana vimos un tema acerca de las diferencias de Juan y Jesús. Sí, recuerdo muy bien ese tema porque vimos algo sobre las características principales de las ideologías de Juan y también recuerdo que eran las de Jesús. Sí, yo recuerdo eso, pero la verdad es que tengo más información acerca de las ideologías de Juan y no tantas de las de Jesús. Pero ¿crees que podemos intercambiar un poco de ideas? Y yo te digo las que tenía de Juan y tú me explicas un poco más acerca de las de Jesús. Sí, me parece bien. Si quieres, yo puedo empezar hablando sobre la primera característica que vimos sobre Juan y yo las contrasto con las de Jesús. Sí, bueno, la primera que vimos que recuerdo de Juan era que él solo buscaba lo que era la venganza, el juicio y todo esto. Sí, lo recuerdo, recuerdo que eso se puede contrastar con Jesús porque a Jesús no era nada de juicio ni venganza, sino que a él le gustaba salvar a la vida, le gustaba dar vida, no privar o buscar algún tipo de juicio o de venganza, sino que a Jesús le gustaba más de salvar a la vida y no privarla de ella. Ahora hablando de otra característica que recuerdo, me acuerdo que a Jesús, hablando de esta manera, le gustaba siempre estar de forma activa y no buscar un pasado o un a ver qué pasa después, sino que él se enfocaba en el ahora y ayudaba en ese ahora, hacía lo posible por enfocarse en esa hora y hacerlo lo mejor posible. Sí, y yo también recuerdo que contrastaba mucho con la ideología de Juan, ya que pues Juan, él en vez de ir a buscar ese cambio de futuro o ese cambio del presente, él solamente se quedaba como en un lugar esperando lo que fuera a pasar a futuro. Él tenía lo que era pues una espera pasiva. Otra de las ideologías que también recuerdo, o sea, otra de las características era que Juan buscaba lo que era la conversión personal, o sea, buscaba como lo que era la superación personal de cada persona y si no mal recuerdo, Jesús tenía una ideología diferente. Sí, de hecho a Jesús le gustaba hacer acciones que estuvieran a favor de la vida, que abogaba para que todas las personas tuvieran su vida plena, que pudieran estar libremente, que tuvieran esta eh, superación acá dentro de su vida, de que no estuvieran dentro de un mismo bucle y tuvieran su vida plena. Ahora que recuerdo también, Jesús hablando de este tema de la vida, a él le gustaba siempre estar viajando. ¿A qué me refiero? Más bien como a un nómada que iba de un lugar a donde lo necesitaban y ahí él estaba presente para ayudar. Y como te menciono, pues Juan tenía lo que era una vida pasiva, o sea, él esperaba en un mismo lugar a lo que pues fuera a pasar en un futuro. Y pues él, a diferencia de Jesús, a lo que tú mencionas, él solamente se quedaba en un lugar fijo esperando a lo que fuera a pasar. Otra de las características que recuerdo era lo de la marginación del desierto, o sea, pues como lo menciona, él solo buscaba como la marginación de las personas y pues sí, o sea, él solo buscaba eso. Oh, cierto, me acuerdo que a Jesús le gustaba convivir con los migrantes y no tanto de quedarse a un lado o discriminar o de no respetar, de marginar, sino que él apoyaba a estos rechazados que necesitaban de su ayuda y él vivía con los marginados para ayudarlos y no y dejar a un lado todas estas discriminaciones que se hacían en ese tiempo. Esto que hablo sobre la discriminación me lleva a hablar sobre otro punto que es muy importante también, que es el amor que Jesús tenía por este tipo de personas que sufrían. A esas personas que no tenían nada y que sufrían, Jesús tenía un amor concreto por esas personas y hacía acciones que demostraban ese amor por esas personas para ayudarlos y salvarlos dentro de su alma. Sí, y en cambio, lo que yo recuerdo de Juan es que en sí, Juan no hacía llegar a estas personas a Dios mediante el amor, sino lo que él hacía, él llegaba a Dios mediante lo que eran las leyes y los ritos, o sea, él no llegaba como Jesús con aceptando a todos, diciendo que el amor y lo que era Dios como nosotros lo conocemos es amor,
sino que él lo veía como un padre de venganza, de juicio, de leyes y ritos. Pues qué interesante esta diferencia que hay entre las dos personas. No me acordaba que cambiara tanto la ideología dentro de un punto de vista y otro, pero ahora que ya me refrescas la memoria, ya ahora sí puedo comprender que sí era muy diferente y los Juanes han cambiado, ya los Juanes no son así. Se nota que ponías atención en clase. Sí, tú igual. Y bueno, aquí acabamos con el tema. Si no mal equivoco, eran casi todas las características vistas en clase. También, pues, muchas gracias por tu tiempo y enseñarme más acerca de las ideologías de Jesús, porque sí ocupaba refrescar esta información como tú mencionas. Muchas gracias a ti y te deseo mucha suerte con los exámenes que te quedan. Ojalá no repruebes y nos volvamos a hablar en un futuro. Muchas gracias. Bye. Chao.